¿Alguna vez has imaginado vivir en un momento de la historia donde las profecías bíblicas se vuelven más reales que nunca? Donde el Medio Oriente, especialmente Jerusalén, se convierte en el epicentro de eventos globales que moldearán el futuro de todos nosotros. ¿Y si te dijera que lo que está pasando ahora en el mundo tiene una conexión directa con el fin de los tiempos? Hoy, exploraremos esto juntos. Desde la transferencia de la Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén hasta los preparativos concretos para la reconstrucción del templo, acciones que muchos creen que son señales de que estamos viviendo los últimos días, según las Escrituras. ¿Cuáles serán los próximos pasos de Trump, Israel y el Medio Oriente? Revelaremos lo que está sucediendo detrás de estas grandes decisiones y cómo esto se conecta con las profecías del fin de los tiempos. Pero antes de comenzar, si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora, porque en este video vamos a revelar cómo los acontecimientos actuales en el Medio Oriente pueden ser parte de un plan mayor. Y si estás tan curioso como yo, deja tu like, porque este viaje por la historia de las profecías será algo que cambiará tu visión del futuro. Imagina un escenario donde, de repente, un líder mundial rompe un pacto de paz y profana el templo de Jerusalén, marcando el inicio de una persecución que afectará a todos los que se opongan al anticristo. Esto puede sonar como ficción, pero es exactamente lo que las Escrituras dicen que sucederá. ¿Y si te dijera que algunas de las acciones más impactantes que vemos hoy en el mundo están alineadas con estas profecías? La reconstrucción del templo, el ascenso de líderes poderosos y la creciente tensión en el Medio Oriente pueden ser señales claras de que estamos mucho más cerca del fin de lo que imaginamos. En este vídeo, te mostraremos todo esto, como las acciones de Trump, los preparativos para el templo y la profecía de la abominación de la desolación se están conectando de maneras sorprendentes. ¿Estás listo para descubrir lo que la Biblia realmente dice sobre el fin de los tiempos? Entonces, sigue viendo, porque vamos a analizar cada detalle y ayudarte a entender lo que está sucediendo en el mundo y cómo esto encaja en las profecías. La declaración de Donald Trump sobre el Medio Oriente. ¿Qué significa esto? Cuando el expresidente Donald Trump hizo su famosa declaración en el podcast de Joe Rogan, mencionó algo que pasó desapercibido para muchos, pero que tiene un significado profundo. Existen profetas que dicen que el mundo se acabará en el Medio Oriente. Esta afirmación puede haber parecido solo un comentario casual, pero para quienes conocen las profecías bíblicas, es una alusión directa a algo que se discute ampliamente en las Escrituras. Ahora, tal vez estés pensando, ¿por qué el Medio Oriente? ¿Y cómo se conecta esto con el fin del mundo? Te lo explicaré de manera simple, sin complicaciones, y te darás cuenta de cuán relevante es esta declaración de Trump. ¿Alguna vez has pensado en la relevancia del Medio Oriente en el escenario actual? Imagina la cantidad de cosas que suceden allí, que pueden impactar al mundo entero. ¿No es interesante? Algo que parecía tan distante ahora está cada vez más cerca de nuestra realidad. El Medio Oriente en el contexto de las profecías bíblicas. Cuando hablamos del Medio Oriente en las profecías bíblicas, estamos hablando de una región que no es solo un lugar geográfico, sino un punto central de muchos eventos previstos para el fin de los tiempos. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla de esta área como el escenario de eventos decisivos durante los últimos días de la humanidad. Y cuando Trump menciona que el mundo puede acabar allí, está tocando un tema que se destaca repetidamente en las Escrituras. Pero, ¿qué significa esto? Imagina solo la ciudad de Jerusalén, lugar sagrado que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ese pequeño trozo de tierra ha sido el escenario de muchas profecías, y es allí donde Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3, habló sobre las señales que indicarían el fin del mundo. La ciudad de Jerusalén será un lugar de grandes conflictos, y muchos creen que será el centro de los últimos eventos antes del regreso de Cristo. ¿Sabías que algunas de las profecías más famosas del fin del mundo hablan especialmente sobre Jerusalén? Así es, y créelo, esto es solo el comienzo de lo que viene. El Medio Oriente no es solo el escenario, está en el corazón de todo lo que está por suceder. ¿Te has imaginado que todo lo que sabemos sobre el fin del mundo podría estar más cerca de lo que imaginamos? Las piezas de este gran rompecabezas están encajando ahora, y el Medio Oriente está en el centro de ello. ¿Qué impacto sería ver a la ciudad de Jerusalén convertirse en el escenario de grandes acontecimientos bíblicos? Muchos creen que estamos siendo testigos de la preparación para esto ahora, y la pregunta es, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué dicen las profecías? Si has leído o has oído hablar del profeta Daniel, sabes que hizo algunas predicciones increíbles sobre el fin de los tiempos. Una de ellas menciona una gran figura de autoridad que surgirá y hará un acuerdo con Israel. Este líder, sin embargo, será un impostor, y en medio del periodo de paz,
traicionará este acuerdo y causará un gran sufrimiento. Esto se conoce como la abominación de la desolación, y la Biblia nos enseña que sucederá en Jerusalén, en el templo reconstruido. Imagina el impacto de ver el templo de Jerusalén siendo reconstruido después de no verlo por más de 2000 años. ¿No es fascinante pensar que algo tan grandioso podría suceder en nuestra generación? Y si alguna vez pensaste que todo esto está distante, es hora de repensarlo, porque la reconstrucción del templo es más posible que nunca. La profecía dice que el templo será reconstruido, y muchos creen que será una señal clara de que nos estamos acercando al fin de los tiempos. Hoy, existe un movimiento real en Israel, con grupos dedicados a reconstruir el templo, ya preparando utensilios sagrados e incluso entrenando sacerdotes de la línea de Aarón para realizar las ceremonias religiosas. Puede que creas que esto es solo una idea lejana, pero si observas bien, verás que todo esto ya está siendo preparado. Imagina el momento en que el templo será reconstruido, un evento histórico que podría cambiar todo lo que conocemos. Esto no es ciencia ficción, esto es profecía convirtiéndose en realidad. ¿Te has parado a pensar en el impacto que eso tendría en el mundo? No se trata solo de una construcción, se trata del cumplimiento de algo que está a punto de suceder. La construcción del templo, una señal profunda. Ahora, imagina el impacto de ver el templo de Jerusalén siendo reconstruido, después de siglos en ruinas. Esto sería un evento histórico, algo que podría verse como un cumplimiento directo de las Escrituras. El templo no es solo un edificio cualquiera, simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. En el Antiguo Testamento, el templo era el lugar más sagrado, donde los israelitas podían acercarse a Dios. Cuando fue destruido, muchos creyeron que el propio Dios se había apartado temporalmente de su pueblo. ¿Te has imaginado ver un templo sagrado ser reconstruido? Esto es algo único en la historia, un verdadero giro en el camino del tiempo. No es solo un edificio, es un símbolo de algo mucho más grande, una señal de que estamos más cerca que nunca del regreso de Cristo. Sin embargo, la profecía dice que al final de los tiempos, el templo será reconstruido y servirá como centro de adoración y, simultáneamente, será el escenario de grandes acontecimientos que marcarán la conclusión de la historia humana. El templo de Jerusalén será un símbolo del regreso de Dios a la tierra y, al mismo tiempo, un lugar de gran tensión y conflicto. La Biblia dice que será el escenario de la abominación de la desolación, un momento en el que un líder profano se exaltará como Dios, causando un gran sufrimiento. ¿Imaginas el impacto de un líder exaltándose como Dios dentro del templo reconstruido? Este es el momento crucial que muchos creen será la señal definitiva de los últimos días. ¿Y qué será de la humanidad cuando eso suceda? Este es el momento de transformación que muchos temen, pero también saben que es inevitable. Trump y el Medio Oriente, ¿un regalo para las profecías? Ahora, volvamos a Trump. ¿Por qué sacó a la luz esta idea de las profecías? Sabía que sus acciones como presidente podrían, de alguna manera, influir o incluso acelerar el cumplimiento de estas profecías. Durante su mandato, Trump hizo cosas que muchos consideraron señales proféticas. Una de las más notables fue el traslado de la Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, algo que, durante mucho tiempo, se consideró un paso audaz y controvertido. Para muchos, esta acción fue vista como una forma de reconocer a la ciudad como la capital de Israel, algo que muchos creen es un preludio para los eventos finales. Además, Trump fue un gran defensor de Israel, lo que también despertó debates sobre cómo la política de Estados Unidos en el Medio Oriente podría alinearse con el cumplimiento de las profecías bíblicas. Pero, ¿qué significa realmente esto? Bueno, para aquellos que creen en las Escrituras, las acciones de Trump pueden verse como parte de un plan más grande. Puede que haya jugado un papel en el cumplimiento de las profecías, o que, simplemente, haya sido un actor importante en el escenario geopolítico del momento. ¿Puedes percibir el impacto de las acciones de un presidente en el cumplimiento de las profecías? Trump no solo tuvo un papel político importante, sino también un papel profético en el escenario mundial. ¿Imaginas que la política realmente podría estar alineada con las profecías bíblicas? Parece algo imposible, pero, de hecho, estamos viendo cómo los eventos se desarrollan. Lo más interesante de todo esto es que estamos viendo la historia desarrollarse ante nuestros ojos. Las profecías que fueron escritas hace miles de años ahora están cobrando una nueva dimensión con los acontecimientos del presente. ¿Y quién sabe qué más está por venir?
¿Estás preparado para lo que puede venir a continuación? El futuro se está revelando de manera impresionante, y todo esto podría suceder justo frente a nosotros. El futuro está cada vez más claro. Ahora, si estuviste pensando en cómo todo esto se conecta con el futuro, la verdad es que estamos viviendo tiempos increíblemente intrigantes. La reconstrucción del templo, los eventos políticos en el Medio Oriente y las profecías que hablan sobre la venida de un anticristo son cosas que se entrelazan de manera impresionante. Estamos acercándonos a un nuevo capítulo de la historia humana, que podría culminar en el cumplimiento de estas profecías. ¿Qué más puede suceder en el Medio Oriente? ¿Qué más nos espera? Mantente atento, porque los próximos pasos pueden ser aún más sorprendentes. Pronto, exploraremos más a fondo lo que la Biblia dice sobre la reconstrucción del templo y su importancia para los últimos días. Prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente. Mantente conectado para descubrir qué está realmente detrás de los acontecimientos actuales y cómo todo esto se conecta con las profecías del fin de los tiempos. El significado profético del Medio Oriente en la Biblia. Cuando hablamos del Medio Oriente, muchos de nosotros pensamos en una región marcada por su historia milenaria, su diversidad cultural y sus continuos conflictos. Sin embargo, si miramos más profundamente lo que las escrituras bíblicas tienen que decir, veremos que el Medio Oriente, y en particular Israel, desempeña un papel profético fundamental en las profecías sobre el fin de los tiempos. ¿Qué hace a esta región tan especial? ¿Qué tiene que ver con el futuro de la humanidad? Bueno, todo comienza con Jerusalén, la ciudad que, en las Escrituras, se considera el centro del mundo espiritual y el epicentro de los eventos que moldearán los últimos días de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia dedica tanto tiempo y atención a este lugar pequeño, pero tan significativo? Es imposible negar la importancia que Jerusalén y el Medio Oriente tienen en las profecías bíblicas. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, vemos un fuerte énfasis en estos lugares como el escenario para los eventos finales de la historia humana. Y si lo piensas bien, esto no es algo reciente. La conexión del Medio Oriente con las profecías es algo que se extiende por milenios, desde los tiempos de Abraham hasta el día de hoy. Imagina esto. Cuando la Biblia habla del fin de los tiempos, se refiere directamente a Jerusalén y al Medio Oriente como el escenario principal. Diversos profetas bíblicos, como Ezequiel, Daniel, Zacarías e incluso Jesús, mencionaron esta región como el centro de eventos que marcarán la conclusión de los tiempos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 3, Jesús advirtió que los signos del fin serían evidentes y ocurrirían en torno a Jerusalén. ¿Sabías que muchos creen que los conflictos que ocurren en el Medio Oriente hoy son señales de que estamos viviendo estos tiempos finales descritos en las Escrituras? Es cierto, y esto es solo el comienzo. ¿Sabías que el Medio Oriente, y especialmente Israel, ya fue mencionado en diversas profecías del Antiguo Testamento como el centro del cumplimiento de las promesas de Dios? Esto es realmente fascinante, porque muchos profetas señalaron esta área como el lugar donde Dios estaría realizando grandes acciones y cumpliendo sus planes. Esto se vuelve aún más intrigante cuando vemos que, a lo largo de la historia, el Medio Oriente ha sido el escenario de grandes eventos que marcaron a la humanidad, como la destrucción del primer templo, la diáspora de los judíos, la reconstrucción del templo tras el exilio babilónico y, ahora, la expectativa de un tercer templo, como se profetizó. Esto no es simplemente historia antigua, es profecía en acción. Mirar al Medio Oriente hoy es como mirar a un escenario que está a punto de estallar en algo aún más grande. Estamos siendo testigos de eventos que tienen un paralelo directo con las Escrituras, especialmente en lo que respecta a lo que sucederá al final de los tiempos. Y no se trata solo de la reconstrucción del templo en Jerusalén, sino también de la posición de Israel en las alianzas globales, las tensiones políticas y los conflictos que ocurren alrededor del mundo. ¿Qué tiene que ver Jerusalén con el fin del mundo? Jesús, en Mateo capítulo 24, versículo 15, habló sobre la abominación de la desolación, un evento que sucederá en Jerusalén, en el lugar sagrado, como señal de que los últimos tiempos están cerca. Este evento está relacionado con la profecía de Daniel en el Antiguo Testamento y se considera un hito en el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos.
¿Puedes imaginar lo que sería ver esta profecía cumpliéndose? Un evento que transformará la ciudad en un punto de gran tensión espiritual y política. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué el Medio Oriente? ¿Qué hace a este lugar tan central para el cumplimiento de las profecías? La respuesta está en el pacto de Dios con su pueblo elegido, Israel. Según las Escrituras, la tierra prometida será restaurada, y un nuevo templo será reconstruido en Jerusalén. Esto no es solo una cuestión de reconstrucción física, sino una señal profunda de que Dios está cumpliendo sus promesas de restauración y redención para su pueblo. Puedes estar preguntándote, ¿qué tiene esto que ver con el mundo de hoy? Bueno, todo. Los eventos actuales en el Medio Oriente, especialmente en relación con Israel, se están desarrollando de una manera que muchos creen es la preparación para el cumplimiento de las profecías que la Biblia describe. Las alianzas internacionales, las negociaciones de paz e incluso las tensiones que rodean la ciudad de Jerusalén tienen todo que ver con los eventos que, según las Escrituras, culminarán en el fin de los tiempos. ¿Puedes ver cómo las piezas de este gran rompecabezas se están encajando? El mundo está viendo señales de que los eventos profetizados podrían estar más cerca que nunca. El Medio Oriente, especialmente Jerusalén, se ha convertido en un campo de batalla espiritual y política, donde el cumplimiento de las profecías bíblicas parece estar desarrollándose ante nuestros ojos. Ya no se trata de si esto ocurrirá, sino de cuándo. ¿Estás preparado para lo que vendrá a continuación? El futuro del mundo podría estar más cerca de su realización de lo que imaginamos. Y todo comienza con los eventos que sucederán en el Medio Oriente, especialmente en Jerusalén. Si te está gustando esta explicación, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perder los próximos vídeos que explican en detalle cómo todo esto se está conectando con el fin de los tiempos. Mantente atento, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. La reconstrucción del templo en Jerusalén. La reconstrucción del templo en Jerusalén es uno de los eventos más esperados y ampliamente profetizados para los últimos tiempos. Este templo, sin embargo, no es solo una estructura física, sino que representa algo mucho más profundo, la presencia de Dios entre su pueblo. En la Biblia, el templo de Jerusalén es visto como el lugar donde Dios habitaba de manera especial, donde los israelitas podían acercarse a él de una forma única. La reconstrucción del templo no es solo sobre restaurar un edificio, sino sobre restaurar el vínculo espiritual entre Dios y su pueblo, Israel. ¿Ya has parado a pensar en la importancia de un lugar como el templo? En un mundo donde las conexiones físicas con Dios ya no se hacen en el templo como antes, la reconstrucción de ese lugar sagrado tiene un significado inmenso. Y lo más fascinante es que estamos viendo los preparativos para que esto ocurra justo ante nuestros ojos. Aunque el templo original fue destruido hace más de 2000 años, las profecías indican que un tercer templo será erigido antes del fin de los tiempos, y es sobre este templo que vamos a hablar ahora. Imagina un templo grandioso siendo erigido de nuevo en Jerusalén, en el lugar donde Jesús circuló y donde los profetas hablaron. Esto no es un simple proyecto de construcción, sino una señal profunda de que algo mucho más grande está a punto de suceder. Este evento representa la aproximación de un periodo de angustia y sufrimiento intenso, la Gran Tribulación, como se llama en la Biblia. Durante este periodo, el mundo pasará por una serie de pruebas y tribulaciones, y la reconstrucción del templo será uno de los hitos de esta transición. ¿Ya has imaginado el impacto de un evento como este en el mundo de hoy? La simple idea de que el templo de Jerusalén pueda ser reconstruido en un futuro cercano es algo que toca la imaginación. Esto trae a colación preguntas profundas sobre nuestra propia fe, sobre los tiempos en los que estamos viviendo y sobre cómo nos preparamos para lo que está por venir. Y lo más increíble es que, mientras muchos pueden pensar que esto está lejos, las señales están volviéndose cada vez más evidentes. La Biblia habla mucho sobre la importancia del templo en los últimos días. Por ejemplo, en Daniel capítulo 9, versículo 27, hay una referencia clara al futuro templo, diciendo que un líder surgirá y hará un acuerdo con Israel, pero que romperá ese acuerdo en medio de la semana de 7 años, causando un gran sufrimiento.
Esto se conoce como la abominación de la desolación, un evento que ocurrirá dentro del templo y marcará el inicio de una tribulación sin precedentes. La reconstrucción del templo está directamente vinculada a estos eventos, y el hecho de que estamos viendo movimientos reales para reconstruirlo muestra que estamos caminando hacia el cumplimiento de estas profecías. ¿Ya has parado a pensar que la reconstrucción del templo podría ser el catalizador para la llegada del anticristo? La profecía dice que, en medio de esta reconstrucción, ocurrirá una gran traición. El anticristo se manifestará, exaltándose como Dios, y en el mismo templo, se proclamará digno de adoración. Esto no es una historia distante, es algo que la Biblia describe como inevitable y que muchos creen que estamos acercándonos rápidamente. Hoy, grupos en Israel están activos en los preparativos para la reconstrucción del templo. Organizaciones como el Instituto del Templo están trabajando arduamente para restaurar los artefactos sagrados e incluso entrenar a sacerdotes que puedan realizar los rituales cuando el templo sea reconstruido. Esto es una señal clara de que las profecías no son solo historias antiguas, sino que se están haciendo realidad ante nuestros ojos. Las autoridades religiosas y políticas en Israel están, de hecho, preparando el camino para el cumplimiento de estas escrituras. ¿Puedes creer que estamos viviendo en una era donde la reconstrucción del templo puede ser una realidad? Esto ya no es un sueño lejano o un concepto espiritual abstracto. Es una posibilidad concreta. Estamos viendo los primeros pasos hacia la construcción de algo que cambiará el curso de la historia y el destino de la humanidad. Imagina cómo reaccionará el mundo si el templo realmente es reconstruido. Las implicaciones de este evento serán globales, afectando no solo a Israel, sino a todas las naciones del mundo. Jerusalén, una ciudad pequeña pero inmensamente significativa, se convertirá en el centro de atención mundial, como nunca antes. El retorno al culto en el templo y el consiguiente cumplimiento de las profecías traerá grandes cambios espirituales, políticos y sociales. Pero, ¿qué sucederá cuando el templo sea reconstruido? La Biblia nos enseña que, justo después de su reconstrucción, comenzará un período de gran tribulación. La reconstrucción del templo es vista como la señal de que los últimos días están a punto de comenzar, y los eventos que seguirán serán de una magnitud que el mundo nunca antes ha experimentado. Esto incluye el surgimiento del anticristo, un período de persecución a los creyentes y el gran juicio final de Dios sobre la humanidad. ¿Estás preparado para lo que viene a continuación? La reconstrucción del Templo de Jerusalén es el primer paso de una secuencia de eventos que cambiarán el mundo para siempre. Si te preguntas qué significa esto para tu vida, la respuesta está en cómo reaccionas a estas señales de los tiempos. Las Escrituras nos dicen que debemos estar vigilantes, preparados y atentos para lo que está por venir. Si quieres entender más sobre cómo la reconstrucción del templo se relaciona con el fin de los tiempos, deja tu like y suscríbete al canal. Mantente atento, porque lo que viene a continuación profundizará aún más la conexión entre las profecías bíblicas y el mundo de hoy. El cumplimiento de las Escrituras está más cerca que nunca, y es importante estar preparado para los eventos que están a punto de suceder. Trump y el reconocimiento de las profecías bíblicas. Cuando Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, muchos pensaron que su postura con respecto al Medio Oriente y a Israel sería solo una continuación de las políticas anteriores, con pequeños ajustes. Sin embargo, lo que hizo durante su tiempo en el poder fue mucho más allá de eso. Trump no solo tomó acciones políticas, sino que también sacó a la luz una serie de cuestiones espirituales y proféticas, especialmente lo que respecta a las profecías sobre el fin de los tiempos. Su postura, en particular sobre la importancia de Jerusalén y el templo, tiene un impacto significativo en el escenario global, atrayendo la atención del mundo sobre el cumplimiento de las antiguas profecías bíblicas. ¿Ya has parado a pensar en el impacto de un presidente reconociendo y hablando abierto sobre el cumplimiento de las profecías bíblicas? Esto no es algo común. La mayoría de los líderes mundiales evitan discutir religión y profecías, pero Trump, en diversas ocasiones, mencionó el Medio Oriente y el Templo de Jerusalén, como si reconociera el papel crucial que esta región juega en el cumplimiento de las Escrituras.
Hizo algo que pocos presidentes antes de él se atrevieron. Trató las cuestiones espirituales y proféticas con seriedad, al mismo tiempo que tomaba decisiones políticas audaces, como transferir la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. ¿Ya imaginaste lo que esta acción puede representar en el cumplimiento de las profecías bíblicas? Para muchos, el traslado de la embajada de los Estados Unidos fue mucho más que un simple cambio diplomático. Fue visto por muchos como una señal de que la profecía bíblica se estaba cumpliendo ante nuestros ojos. En diversos pasajes de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, Jerusalén es descrita como la ciudad donde ocurrirán grandes eventos finales. El hecho de que Trump haya reconocido la ciudad como la capital de Israel y haya trasladado la embajada de los Estados Unidos allí fue un hito simbólico que resonó profundamente en las personas que creen que estamos viviendo en los últimos días, en un periodo de cumplimiento de profecías antiguas. Pero, ¿qué lleva a un líder mundial a tomar una decisión tan impactante y contraria a las expectativas internacionales? Esto es especialmente intrigante cuando pensamos que, durante siglos, Jerusalén ha sido una ciudad disputada, con diversas naciones y religiones compitiendo por el control. Trump, al afirmar públicamente el derecho de Israel sobre la ciudad y actuar en consecuencia, no solo desafió la política global tradicional, sino que también pareció reconocer un aspecto espiritual de estas profecías. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Sabía él que su acción podría estar alineada con el cumplimiento de una profecía que data de milenios? ¿Puedes imaginar cómo esta decisión política impactó las narrativas proféticas? Muchos creen que la transferencia de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, aunque parecía un movimiento político normal, fue de hecho una señal significativa de que los eventos bíblicos se están desarrollando como fue profetizado. De acuerdo con pasajes como Zacarías capítulo 12, versículo 3, y Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, Jerusalén será el centro de grandes conflictos en los últimos tiempos, y este cambio puede ser visto como un punto de inflexión, el cual prepara el escenario para los eventos que están por venir. Imagina lo que puede suceder si otros líderes mundiales siguen este ejemplo y reconocen Jerusalén como la capital de Israel. Este reconocimiento puede ser visto como una preparación para un gran conflicto espiritual y político que ocurrirá alrededor de la ciudad, algo que se menciona directamente en las Escrituras. El simple hecho de que las profecías hablen sobre una gran batalla alrededor de Jerusalén y el reconocimiento de su importancia por parte de líderes mundiales puede ser interpretado como una aproximación de los eventos finales. Además del traslado de la embajada, Trump también se destacó por su apoyo irrestricto a Israel, especialmente en lo que respecta al fortalecimiento de lazos diplomáticos y al apoyo a decisiones militares y políticas. Este apoyo tiene un significado profundo, pues, según las Escrituras, la nación de Israel desempeña un papel central en el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. En el Antiguo Testamento, Dios prometió a Abraham que sus descendientes serían una gran nación, y esa promesa se está cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Puedes percibir la importancia del apoyo a Israel en la política internacional y su impacto en las profecías? Para muchos estudiosos y teólogos, el apoyo irrestricto de Trump a Israel está directamente alineado con las profecías sobre el regreso de los judíos a su tierra prometida, la restauración de Jerusalén y el cumplimiento de una serie de eventos finales. Si miras las promesas hechas por Dios a Israel, especialmente en pasajes como Ezequiel capítulo 37, versículos 21 a 22, verás que el apoyo y la restauración de la nación de Israel son aspectos fundamentales del plan de Dios para los últimos días. ¿Crees que la política de Trump puede haber sido una parte esencial en el cumplimiento de las profecías? El simple hecho de que haya sido un defensor de Israel y haya tomado medidas tan audaces para apoyar al país en varias áreas puede ser visto como parte de un plan mayor, que está siendo revelado poco a poco. Ahora, pausa y reflexiona. ¿Qué significa esto para el mundo hoy? El reconocimiento de las profecías bíblicas por parte de un líder mundial, como Trump, coloca la cuestión de la espiritualidad y las Escrituras en el centro del debate político global. Esto nos hace preguntar, ¿qué más puede suceder? ¿Qué más debe ocurrir para que las profecías del fin de los tiempos se cumplan? ¿Y
Lo más importante, ¿cómo debemos prepararnos para los próximos eventos? ¿Estás preparado para lo que sucederá en el mundo y en el Medio Oriente? Las decisiones que tomamos, como individuos y como naciones, pueden tener un impacto profundo en los eventos que estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos. El apoyo a Israel y las acciones tomadas por líderes mundiales pueden ser las señales de que estamos viviendo en los últimos tiempos, donde el cumplimiento de las profecías bíblicas es inevitable. Si estás encontrando interesante esta discusión, deja tu like y suscríbete al canal para seguir el cumplimiento de las profecías que se están desarrollando en el mundo. No te pierdas los próximos vídeos donde exploraremos más profundamente las señales del fin de los tiempos y cómo se están cumpliendo en nuestro tiempo actual. Profecías bíblicas sobre el templo y el anticristo. Las profecías bíblicas están llenas de símbolos, eventos y figuras que tienen un significado profundo y muchas veces misterioso. Una de esas figuras es el anticristo, un líder mundial que, según las Escrituras, surgirá en los últimos tiempos y desempeñará un papel central en el cumplimiento de las profecías sobre el fin del mundo. Las profecías en Daniel capítulo 9, versículo 27 y 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 describen un momento específico de la tribulación, un periodo de grandes dificultades y sufrimiento, cuando el anticristo hará una alianza con Israel, solo para romperla y profanar el templo de Jerusalén. Este evento, conocido como la abominación de la desolación, será un hito importante en el cumplimiento de las profecías y señalará que el fin está cerca. ¿Ya has parado a pensar cómo un líder puede levantarse y engañar al mundo entero? La Biblia habla sobre el anticristo como un líder carismático, capaz de hacer alianzas y promesas que parecerán buenas al principio, pero que tendrán un precio terrible para la humanidad. Según las Escrituras, este líder hará un acuerdo con Israel, prometiendo paz y protección. Pero, en medio del periodo de 7 años conocido como la tribulación, romperá ese pacto de manera devastadora. El anticristo profanará el templo de Jerusalén, un acto de gran sacrilegio que se describe como la abominación de la desolación. Este evento será una señal clara de que el fin de los tiempos está muy cerca. Según Daniel capítulo 9, versículo 27, este líder, después de hacer una alianza con Israel, interrumpirá los sacrificios y las ofrendas del templo, y en su lugar pondrá algo que será abominable a los ojos de Dios, desencadenando un periodo de persecución y sufrimiento para aquellos que permanecen fieles a él. Imagina el impacto de un líder proclamándose como Dios dentro del templo reconstruido. Ese es el escenario que 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 describe, donde el anticristo se exaltará tanto que se colocará en el propio templo de Dios, proclamándose digno de adoración. La profecía dice que se opondrá a todo lo que se considere sagrado, y esta profanación será un evento significativo, señalando que la gran tribulación ha comenzado. ¿Y qué significa que el anticristo se proclamará como Dios? Este es uno de los actos más blasfemos que el anticristo cometerá. La profecía habla de un momento en el que se pondrá en el lugar de Dios, exigiendo ser adorado como si fuera el propio Señor. Para los que creen, esto es una señal clara de que Él es la figura del mal, destinada a engañar a las masas y a llevar a muchos al engaño espiritual. Este evento será una de las señales más grandes de que el fin de los tiempos ha llegado, y el mundo pasará por un periodo de angustia sin igual. ¿Puedes imaginar cómo será vivir en un mundo donde el anticristo está al mando? La Biblia describe este periodo como un tiempo de gran sufrimiento, donde aquellos que no se arrodillen ante él enfrentarán persecuciones y enormes dificultades. Las Escrituras hablan de una división clara entre los que seguirán al anticristo y los que permanecerán fieles a Dios, pero esta lealtad a Dios tendrá un alto costo. Este momento también estará fuertemente vinculado a la profecía de la reconstrucción del templo. Como ya discutimos, la reconstrucción del templo de Jerusalén es un evento central para los últimos días. El hecho de que el anticristo profane ese templo indica que la profecía de Daniel y de otros libros bíblicos, como Mateo capítulo 24, versículo 15, se está cumpliendo. Jesús advirtió a los discípulos sobre este evento, diciendo: «Cuando, pues,
Veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lea, entienda. ¿Puedes visualizar la importancia de esta profecía en la historia mundial? La abominación de la desolación es un evento crucial en las Escrituras, porque marca el giro hacia el fin de los tiempos, la transición de un periodo de relativa paz a un tiempo de angustia y tribulación. El anticristo, al profanar el templo y proclamarse como Dios, provocará una serie de eventos que culminarán en el juicio final, donde el mal será derrotado, pero no antes de grandes sufrimientos. ¿Qué más podemos esperar después de la abominación de la desolación? Después de este evento, la Biblia nos enseña que el anticristo perseguirá implacablemente a los fieles, tratando de obligarlos a adorarlo. Sin embargo, este periodo de tribulación será interrumpido por el regreso de Cristo, quien, según las profecías, traerá justicia y victoria sobre el mal. Pero hasta ese momento, el mundo pasará por tiempos muy difíciles. ¿Estás preparado para lo que viene a continuación? El anticristo, la reconstrucción del templo, la gran tribulación, todo esto está interconectado con los últimos eventos de la historia humana. Las profecías bíblicas nos alertan sobre lo que está por venir, y la Biblia nos llama a estar vigilantes y preparados, porque no sabemos el día ni la hora. Si quieres saber más sobre las profecías bíblicas y cómo se están cumpliendo en los días actuales, suscríbete al canal. Mantente atento para los próximos vídeos donde exploraremos más detalles sobre el fin de los tiempos y cómo todo esto se conecta con lo que estamos viviendo hoy. Grupos en Israel preparándose para la reconstrucción del templo. La reconstrucción del Templo de Jerusalén es uno de los eventos más esperados en las profecías bíblicas, y lo que muchos quizás no saben es que ya existen movimientos concretos en Israel enfocados en hacer de este evento una realidad. Organizaciones como el Instituto del Templo se han dedicado intensamente al estudio y la recreación de los artefactos sagrados que eran utilizados en el templo original. Este no es un movimiento aislado ni una simple esperanza, sino una acción tangible que está alineada con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. La reconstrucción del templo, de acuerdo con las Escrituras, será un hito crucial para el cumplimiento de las profecías y el comienzo de una nueva era para el pueblo de Israel y para el mundo. ¿Sabías que ya existen grupos activos trabajando en la reconstrucción del templo, aunque aún no se ha erigido? Aunque el templo original fue destruido hace más de 2000 años, y el segundo templo fue destruido en el 70 después de Cristo, la idea de reconstruir el templo sigue siendo un objetivo central para muchos judíos y estudiosos. El Instituto del Templo, una de las organizaciones más conocidas, se ha esforzado en la recreación de los utensilios sagrados que serán necesarios para la adoración y los sacrificios cuando el templo sea reconstruido. Imagina el impacto que la reconstrucción del templo tendrá no solo en Israel, sino en el mundo entero. La reconstrucción del templo no es solo una cuestión religiosa para los judíos, sino que es vista por muchos como el cumplimiento de una profecía que trae la inminencia del fin de los tiempos. Muchos estudiosos creen que la reconstrucción del templo es la señal que precede a la gran tribulación y la manifestación del anticristo, tal como se describe en las profecías de Daniel y del Apocalipsis. ¿Has pensado cómo la reconstrucción del templo en Jerusalén puede tener un impacto espiritual y político global? La importancia del templo va más allá de la simple construcción de un edificio religioso. Él simboliza el retorno de la presencia de Dios de manera especial, como se ve en las Escrituras. El templo será el centro de la adoración a Dios y, como tal, tendrá una enorme repercusión no solo en Israel, sino en todo el mundo. Las naciones y los líderes mundiales se verán afectados, y los eventos que seguirán marcarán el fin de una era y el comienzo de otra. Lo que más extraña y fascina es que los preparativos ya están en marcha. En el Instituto del Templo, por ejemplo, la recreación de los utensilios sagrados es una de las principales prioridades. Están reconstruyendo artículos como el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso y otros artefactos mencionados en las Escrituras, con el objetivo de usarlos en el futuro templo. Pero no solo eso. También están entrenando a sacerdotes de la línea de Aarón, los descendientes directos de los sacerdotes que sirvieron en el templo original,
para que puedan realizar las ceremonias y los sacrificios cuando el templo sea reconstruido. Imagina la profundidad espiritual que esto representa para la fe judía y para el cumplimiento de las profecías. La línea de Aarón, los sacerdotes de Israel, fueron escogidos por Dios para servir en el templo y realizar los rituales sagrados. La preparación para que estos sacerdotes vuelvan a servir es un paso directo hacia el cumplimiento de las profecías sobre la reconstrucción del templo y los eventos que seguirán. Ellos están siendo entrenados para realizar los sacrificios, una práctica que fue suspendida desde la destrucción del templo, pero que, según las Escrituras, será restablecida cuando el templo sea restablecido. ¿Puedes imaginar lo que será vivir en esta época? ¿Ver el templo siendo construido y sacrificios siendo realizados nuevamente? El impacto espiritual y cultural de esto será profundo, no solo para los judíos, sino para todos los que siguen las profecías y los eventos que se están desarrollando en el Medio Oriente. Será un evento que cambiará el curso de la historia y afectará a millones de personas alrededor del mundo. Estos preparativos no están solo limitados a Israel. Están siendo observados de cerca por estudiosos, líderes religiosos e incluso por políticos de todo el mundo, porque la reconstrucción del templo está directamente relacionada con eventos proféticos que afectarán a toda la humanidad. Las profecías de Ezequiel capítulo 37, versículos 21 a 22, de Zacarías capítulo 12, versículo 10 y de Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 a 2, apuntan a la restauración de Israel y la reconstrucción de Jerusalén, con el templo siendo uno de los hitos de este proceso. ¿Ya te has preguntado cómo los preparativos que están sucediendo ahora pueden estar conectados con lo que viene por delante? La reconstrucción del templo es más que un simple proyecto. Es el cumplimiento de promesas hechas por Dios a su pueblo. Estos preparativos indican que estamos en un punto crítico de la historia, donde las profecías bíblicas están a punto de hacerse realidad de una manera más concreta y visible. Si quieres entender mejor cómo la reconstrucción del templo se relaciona con el fin de los tiempos y cómo esto se conecta con el mundo de hoy, te invito a descargar nuestro ebook gratuito, donde exploramos más sobre el cumplimiento de las profecías. El futuro está más cerca de lo que imaginamos, y este es el momento perfecto para profundizar en lo que está por venir. Descarga el ebook en el enlace en el primer comentario fijado y comienza tu viaje para entender las señales de los tiempos. La mencionada abominación de la desolación. La abominación de la desolación es uno de los eventos más significativos y aterradores mencionados en la Biblia. Jesús, en Mateo capítulo 24, versículos 15 a 16, hace una advertencia seria sobre este evento futuro, que marcará el inicio de un tiempo de gran sufrimiento y tribulación. Nos dice que, cuando este evento ocurra, será una señal clara de que la gran tribulación está a punto de comenzar. La advertencia de Jesús es clara. Cuando la abominación de la desolación suceda, las personas deberán huir inmediatamente, porque será un tiempo de caos, persecución y sufrimiento sin precedentes. La intensidad de este evento y el sufrimiento que vendrá después son descritos en las Escrituras como algo que nunca antes ha sucedido y que nunca más sucederá. ¿Te has preguntado qué significa la abominación de la desolación y qué representa para el futuro? Esta frase, abominación de la desolación, es un término fuerte que aparece en pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y está asociada con un evento profético que tendrá un impacto global. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 15, Jesús hace referencia a un momento futuro en el que lo abominable será colocado en el lugar santo, lo que se entiende como la profanación del templo de Jerusalén. Cuando esto ocurra, será la señal de que los tiempos de angustia, como nunca antes se han visto, habrán comenzado. Pero, ¿qué es exactamente la abominación de la desolación? Este evento está profundamente vinculado con el Anticristo, la figura del mal que se levantará al final de los tiempos. Él es descrito en las profecías bíblicas como un líder carismático que hará un pacto de paz con Israel, pero que, en medio de la tribulación, romperá este pacto y profanará el templo de Jerusalén. La profanación del templo, con el Anticristo proclamándose como Dios dentro de él,
Es lo que se conoce como la abominación de la desolación. Imagina el impacto de ver a un líder levantándose y proclamándose como Dios dentro del templo reconstruido. Esto es lo que las Escrituras nos enseñan sobre este evento. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel hace una referencia clara a la abominación de la desolación en Daniel capítulo 9, versículo 27, donde habla sobre el líder que, después de hacer un pacto con Israel, interrumpirá los sacrificios en el templo y colocará la abominación en el lugar sagrado. Esa abominación es el propio Anticristo proclamándose como Dios. Jesús, en Mateo capítulo 24, versículo 15, hace una conexión directa entre esta profanación del templo y la gran tribulación, advirtiendo a todos que, cuando esto ocurra, será una señal de que el fin está cerca. ¿Puedes imaginar lo que será vivir en esa época, cuando el mundo esté en caos y la persecución a los fieles sea más intensa que nunca? Ese es el escenario que las profecías describen para la abominación de la desolación, un evento que será un hito decisivo en los últimos días de la historia humana. Jesús, al hablar sobre la abominación de la desolación, deja claro que este será un momento de fuga inmediata y de gran angustia. Él instruye que, cuando las personas vean esto ocurrir, deben huir a las montañas, sin perder tiempo, porque el sufrimiento será tan intenso que cualquier demora puede ser fatal. La gran tribulación, que seguirá a este evento, será un periodo de sufrimiento como nunca antes experimentado, un tiempo de persecución y aflicción para aquellos que se nieguen a adorar al Anticristo. ¿Qué hacer para estar preparado para un periodo tan extremo como este? Jesús nos alerta para estar preparados, para estar atentos a los signos de los tiempos, porque lo que vendrá será sin precedentes. La Biblia describe este periodo como el peor momento de la historia humana, y los que sobrevivan a él serán considerados los fieles de Dios, que resistieron el engaño del Anticristo y la tentación de adorarlo. Este evento también se menciona en Daniel capítulo 11, versículo 31, donde el profeta habla sobre un líder que pondrá la abominación en el santuario e interrumpirá los sacrificios diarios. Este evento será seguido por una gran persecución, especialmente contra los que permanezcan fieles a Dios y se nieguen a seguir al Anticristo. La Biblia dice que, durante la gran tribulación, muchos serán martirizados, pero la victoria final será de los que permanezcan fieles. Si crees que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿qué debes hacer para estar preparado para lo que viene? La Biblia nos llama a estar vigilantes, a mantener nuestra fe firme, pues aquellos que permanezcan firmes en Cristo, incluso frente a la persecución y el sufrimiento, serán recompensados en la victoria final sobre el mal. La abominación de la desolación será el evento que dividirá la historia de la humanidad en dos periodos, antes y después de la tribulación. ¿Estás preparado para la gran tribulación que viene? La Biblia nos enseña que la mejor preparación es espiritual. Al mantener nuestra fe en Dios y alinearnos con sus enseñanzas, podemos estar listos para enfrentar cualquier tribulación que surja. Deja tu like si estás evaluando cómo prepararte espiritualmente para el fin de los tiempos. Y, si tienes dudas o pensamientos sobre cómo las profecías se están desarrollando, deja un comentario aquí abajo, y vamos a continuar esta conversación. El impacto de las acciones de Trump en el contexto profético. La administración de Donald Trump estuvo marcada por una serie de acciones audaces y polémicas, especialmente en lo que respecta al Medio Oriente. Una de sus decisiones más impactantes fue la transferencia de la Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, un acto que reverberó mundialmente, generando apoyo y críticas en igual medida. Pero lo que muchos no saben es que esta decisión tiene implicaciones profundas no solo en el escenario político global, sino también en el contexto de las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. Este cambio fue mucho más que una simple acción diplomática. Fue vista por muchos como una señal de que las profecías bíblicas, que hablan sobre la preparación para eventos futuros, se están cumpliendo ante nuestros ojos. Cuando Trump trasladó la embajada a Jerusalén, no solo tomó una decisión política importante, sino que también puso a los Estados Unidos en el centro de una narrativa profética que se remonta a miles de años atrás. ¿Has pensado en el impacto global que esta decisión de Trump tuvo?
Trasladar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén no fue un simple cambio de dirección. Para aquellos que creen en las Escrituras, esta acción fue vista como el cumplimiento de una profecía de largo plazo. En la Biblia, Jerusalén tiene un papel central en las profecías del fin de los tiempos, siendo descrita como el escenario de eventos decisivos en los últimos días. En Zacarías capítulo 12, versículo 3, la Biblia nos alerta que Jerusalén será un cáliz de veneno para todas las naciones, un lugar de disputas y grandes conflictos. La decisión de Trump, al reconocer Jerusalén como la capital de Israel y mover la embajada, fue vista como una preparación para el cumplimiento de esta profecía, poniendo a la ciudad en el centro de la política global y convirtiéndola en un punto focal para los eventos del fin de los tiempos. Pero, además de la transferencia de la embajada, Trump también se destacó por su papel en la promoción de acuerdos de paz en el Medio Oriente. Bajo su liderazgo, se establecieron los llamados Acuerdos de Abraham, que trajeron una normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Estos acuerdos fueron vistos como un paso importante hacia la paz en la región, pero también tienen un profundo significado profético. Muchos estudiosos de las Escrituras señalan que estos eventos pueden ser el inicio de una serie de acciones que prepararán el escenario para el cumplimiento de profecías que hablan sobre la restauración de Israel y los eventos finales del fin de los tiempos. ¿Sabías que las profecías bíblicas hablan sobre una alianza entre naciones que se forjará en los últimos tiempos, y que la restauración de la paz entre Israel y sus vecinos puede ser parte de esa alianza? En el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 8, se menciona que, en los últimos días, Israel será restablecido y muchos pueblos vendrán a él, pero también habrá una gran batalla contra él. Los acuerdos de paz que estamos viendo hoy pueden ser una preparación para estos eventos, donde, después de una falsa paz, el anticristo surgirá y romperá estos pactos, desatando la gran tribulación. El hecho de que Trump haya jugado un papel tan central en promover estas alianzas lo coloca en una posición única en la política global, justo en el momento en que las profecías bíblicas comienzan a cumplirse. ¿Qué hace a Trump tan relevante en esta narrativa profética? Cuando miramos la historia, podemos ver que los líderes mundiales frecuentemente desempeñan papeles cruciales en las circunstancias que preceden grandes eventos proféticos. Y lo que es fascinante es que, aunque Trump ha sido una figura polarizadora en muchos aspectos, sus acciones en el Medio Oriente parecen tener un alineamiento impresionante con las profecías bíblicas. Su apoyo a Israel, su decisión de transferir la embajada y su impulso para acuerdos de paz en el Medio Oriente lo colocan en el centro de una agenda profética que muchos creen está preparando al mundo para el retorno de Cristo y la conclusión del plan divino para la humanidad. ¿Has pensado que el mundo político hoy está jugando un papel directo en las profecías bíblicas que hablan sobre el fin de los tiempos? Las acciones de Trump, como el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y la mediación de acuerdos de paz, son solo los primeros pasos en un escenario mucho más grande que se está preparando para el futuro. Al mismo tiempo, vemos a otras potencias globales, como Rusia, China y la Unión Europea, comenzando a desempeñar sus papeles en las escenas políticas y espirituales del Medio Oriente. Todo esto es parte de un cuadro mayor que, según la Biblia, culminará en una serie de eventos catastróficos que señalarán el retorno de Cristo y el fin de la era humana tal como la conocemos. ¿Qué más puede suceder en el escenario global que nos lleve a esta culminación profética? Aunque las profecías no nos proporcionan todos los detalles, los eventos que estamos viendo hoy en el Medio Oriente y en las relaciones internacionales parecen ser solo el comienzo de una serie de cambios que nos conducirán hacia un futuro incierto. ¿Estás preparándote espiritualmente para lo que viene? Las Escrituras nos alertan a estar vigilantes y preparados, pues el retorno de Cristo ocurrirá como un ladrón en la noche, y nadie sabe el día ni la hora. Lo que sabemos es que las señales se están intensificando, y es esencial que estemos alertas, preparados para los tiempos difíciles que vendrán, pero también con la esperanza del retorno de Cristo. Si encontraste esta información interesante, deja tu like y compártela con aquellos que crees que necesitan escuchar este aviso.
Si tienes algo que añadir o alguna duda sobre lo que hablamos, deja un comentario aquí abajo. Vamos a conversar y reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo. La preparación espiritual es esencial y necesitamos estar juntos, unidos por la verdad de las Escrituras. Que Dios te conceda sabiduría y paz para enfrentar los desafíos que están por venir. No te pierdas los próximos vídeos, pues continuaremos explorando las señales del fin de los tiempos y cómo podemos prepararnos espiritualmente para lo que está por delante.